La sagrada revelación de Judá, el hombre transformado que traicionó a su propio hermano. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, cuando la tierra de Canaán ardía bajo el sol ardiente, se levantó una voz en medio de los pastores y rebaños. Allí, entre colinas y llanuras, un hombre llamado Judá, primogénito de Lea e hijo de Jacob, se debatía en un dilema mortal que resonaría a través de las generaciones. Con cada latido de su corazón, un eco de traición y anhelada redención resonaba en su alma. José, el hijo amado de su padre, era el centro de su tormento. Era un día caluroso, cuando Jacob, sintiendo la necesidad de enviar a uno de sus hijos a inspeccionar a los demás en el campo, eligió a José, quien portaba el manto de colores que simbolizaba el favor de su padre. Cuando Judá y sus hermanos vieron a su hermano aproximarse desde lejos, el murmullo de la venganza comenzó a tomar forma en sus corazones. Por sus labios, en un momento de ceguera, Judá pronunció las palabras: ¿por qué matarlo si podemos sacar provecho de su miseria? Esta propuesta, llena de oscuridad y ambición, selló el destino de su hermano y marcó el comienzo de su propio camino hacia la redención. Los hermanos, en un acto de desesperación y celos, vendieron a José a los comerciantes ismaelitas, y la vida de Judá cambió para siempre. Al regresar a su padre con el manto ensangrentado, vio el dolor infinito que ahogaba el alma de Jacob. Fue en esa atmósfera de lamento donde Judá, aunque rodeado de su propia familia, sintió el vacío profundo de su traición. El susurro del arrepentimiento creció en su pecho, convirtiendo sus noches en velos de sombras. Pasaron los años y Judá se encontró con Tamar, una mujer cuya audacia y determinación lo llevaron a confrontar su propia falta de verdad. Ella, tras haber enfrentado la muerte de 2 maridos, osó desafiar su legado, y, en su encuentro, Judá se vio obligada a enfrentar la cruda realidad de sus decisiones pasadas. Ella es más justa que yo, confesó, al reconocer su propio egoísmo y la traición de su pasado. Este encuentro fue un faro de luz en su oscuridad, encendiendo una chispa de propósito en su vida. Los días de hambre llegaron a Canaán, y la familia de Judá se vio forzada a Egipto en busca de alimento. En un giro del destino, se encontraron de nuevo con José, quien residía en una posición de poder inimaginable. Allí, Judá, el traidor de antaño, se convirtió en la voz de sus hermanos, dispuesto a ofrecer su libertad por la de Benjamín. Si he de ser esclavo para salvarlo, hágase así, clamó Judá, mientras el peso de su antiguo pecado se convertía en una declaración de amor y sacrificio. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En este acto de entrega se gestaba un hilo de redención que entrelazaba las vidas de todos aquellos hombres. Sin embargo, un oscuro secreto amenazaba con derrumbar el frágil tejido de esperanzas restauradas. ¿Qué haría Dios con el sacrificio de Judá? ¿Podría la divina providencia revertir lo irreparable y convertir el abismo de la traición en un nuevo comienzo? La historia de Judá, un eco de fe y arrepentimiento, estaba lejos de terminar, y el luminoso hilo del propósito divino se presentó más brillante y claro que nunca en el horizonte. Judá, de pie ante la imponente figura de José, sentía que el peso de sus propias decisiones lo oprimía como las pesadas cadenas de un esclavo. La mirada de su hermano, llena de incredulidad y asombro, atravesaba su alma. Había pasado tanto tiempo desde el día en que lo había vendido, y ahora había un abismo de dolor y arrepentimiento que anhelaba cruzar. José, aunque en un poder abrumador, no mostró resentimiento. Con una voz que resonaba como un eco divino, preguntó a Judá: ¿soy yo acaso, en lugar de Dios? ¿Estás dispuesto a ser un siervo por tu hermano? La pregunta caía como lluvia en un desierto seco, y en su corazón, Judá sabía que había llegado su hora de verdad.
Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Sin poder contenerse, Judá se arrodilló ante su hermano, reconociendo la grandeza de la gracia que se le ofrecía. «He pecado», exclamó, su voz quebrantada. «No soy digno de ser llamado tu hermano, pero aquí estoy. Por la vida de Benjamín he venido a ofrecer mi propio sacrificio». En ese instante, el cielo parecía contener su aliento, como si todo el cosmos se inclinara ante el arrepentimiento genuino de un hombre. José, al escuchar el clamor del corazón de Judá, se sintió conmovido. Una compasión profunda lo envolvió y en un giro de bendición decidió revelarse. «Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis». Las palabras atravesaron la atmósfera cargada de culpa. Judá sintió que el suelo temblaba bajo sus rodillas y la verdad antigua de su traición resonó de nuevo en su mente. Sin embargo, el tiempo de juicio ya no era el propósito divino. José continuó, sus ojos fijos en los de Judá. «No os angustiéis, porque Dios me envió delante de vosotros para preservar la vida. No eres tú quien me vendió, sino Dios quien tiene un plan en medio de nuestras tribulaciones». Judá comenzó a comprender que esta estrategia divina era más grande que él mismo. El sufrimiento había sido el caldo donde se cocía la redención, y en la oscuridad de su traición había surgido una luz de esperanza. Mientras los hermanos se reunían y el llanto mezclaba ese momento de revelación con el gozo de la restauración, un testimonio viviente de redención florecía. Judá, el traidor transformado, se levantó con un nuevo propósito. Había encontrado su voz, una voz que declaraba, «Lo que el enemigo ha querido para mal, Dios lo ha transformado en bien». Una vez más, la palabra del Señor resonó en las profundidades del hogar de Jacob. La providencia de Dios se alternaba con la traición humana, ahora entrelazadas en un plan eterno. Judá, el hombre que había decepcionado, se convirtió en el canal de bendición que guiaría a sus descendientes hacia un futuro prometedor. Con el corazón renovado y liberado del peso de su pasado, Judá comprendió que su historia no era solo suya, sino de toda una nación, un legado de redención y gracia. Así, el pueblo de Israel se preparaba para ser testigo de un momento que cambiaría la narrativa de la historia, la unión de una familia perdida, y a su vez, la entrada a una nueva era de promesas. Pero el camino del propósito divino no terminaba aquí. Una sombra oscura aún acechaba en el horizonte. Las palabras de José resonaron en sus corazones. Dios lo ha dispuesto para preservar muchas vidas. Esta revelación dejaba entrever que el sacrificio de Judá iba más allá de su propia redención. Era una acción que prefiguraba el sacrificio mayor que vendría a través de su linaje. Un destino sellado por la gracia que un día florecería en el Salvador de todos los hombres. ¿Acaso podría Judá imaginar que su línea daría a luz al Mesías prometido? La historia apenas comenzaba. Los corazones de los hermanos latían al unísono, cada uno sintiendo el peso de la revelación. El dolor del pasado se entrelazaba con la esperanza del futuro, mientras José, con voz firme pero llena de ternura, les habló. «Id, traed a mi padre, y sed los testigos de la misericordia de Dios que se ha derramado sobre nosotros. Esta es la hora de redención». Judá se sintió como un hombre renacido. Cada paso que daba hacia el encuentro con su padre sería un acto de amor restaurador. La sombra de su culpa se desvanecía, reemplazada por una luz brillante que prometía una nueva vida. El eco de las palabras de José resonaba profundamente en su alma. «Dios me ha enviado delante de ustedes». La providencia divina estaba en marcha, y Judá se convertiría en un testigo de ese poder. Mientras se preparaban por el viaje, los hermanos comenzaron a recordar las pruebas y tribulaciones que habían enfrentado. Cada situación adversa se vislumbraba ahora como una pieza del rompecabezas divino. ¿Cuántas veces habían dudado del amor de Dios? ¿Cuántas veces habían visto solo las tinieblas? Oscuridad donde Él había estado vislumbrando la luz. Las lágrimas brotaban, pero eran lágrimas de gratitud en lugar de tristeza. Al llegar a la tierra de Canaán, la casa de Jacob permanecía en un estado de anhelo y tristeza. Su anciano corazón había estado desgarrado por la pérdida de José. Cuando los hermanos entraron en la morada, el aire se llenó de expectación.
El rostro de Jacob se transformó de la melancolía a la incredulidad cuando sus hijos, temblando de la emoción, proclamaron la asombrosa noticia: José vive, y también que era un gobernante en Egipto. Las palabras, casi increíbles, colisionaron en la mente de Jacob. Sin embargo, cuando Judá dio un paso adelante, sus ojos se encontraron. Padre, lo hemos perdido todo, pero lo hemos encontrado nuevamente. Todo lo que hemos sufrido ha sido para que podamos volver a estar juntos. El patriarca se cerró en un abrazo con Judá, sintiendo en cada palabra la carga de la historia, la traición y ahora la redención. Y así comenzaba la jornada de regreso a Egipto, una travesía que no solo traía a Jacob hacia su hijo perdido, sino que también los preparaba para un encuentro transformador con la historia de su pueblo. La promesa de una nueva era se acercaba, una era donde el dolor y la traición se convertirían en redención y provisión abundante. Mientras viajaban, Judá comenzó a comprender la magnitud de lo que había ocurrido. La religión de su padre, las promesas de Dios, todo convergía en este momento. Una profunda revelación lo invadió. Su acción, aquel sacrificio que había ofrecido, era solo un reflejo del profundo amor que Dios había manifestado a través de su propio Hijo, el Mesías que algún día iba a venir. ¿No ves, oh Judá?, le susurró el viento, como si ambas voces se entrelazaran en un solo coro. El sacrificio se ha hecho, la sangre se derramará por muchos. Los caminos del Señor son elevados, más grandes de lo que los ojos pueden ver. La historia del hombre que traicionó a su hermano se entrelazaba con la historia del mundo, marcando el comienzo de un legado que resonaría por generaciones. Con la familia reunida y la promesa de prosperidad en el horizonte, Judá se sintió llamado a prepararse para lo que Dios haría a través de ellos. Recordó entonces las palabras de José: Dios lo ha dispuesto para preservar muchas vidas. El cumplimiento del plan de Dios estaba apenas comenzando, dando paso a un relato que resonaría eternamente en la redención del pueblo de Israel. ¿Acaso podrían entender la magnitud de este propósito divino? A medida que se acercaban a Egipto, un nuevo misterio se avecinaba. Los ecos de la historia clamaban en silencio, revelando que otras naciones también serían tocadas por este pueblo elegido. La salvación no solo sería para ellos, sino para todos los pueblos de la tierra. La historia de Judá, el traidor transformado, apenas comenzaba a desplegarse en el vasto lienzo del plan eterno de Dios. El viaje hacia Egipto se tornaba cada vez más emocionante mientras Jacob y sus hijos avanzaban por el desierto. La brisa del amanecer acariciaba sus rostros como si el mismo cielo celebrara el reencuentro. Sin embargo, en el corazón de Judá había un eco de recordar su pasado, un pasado que lo había atormentado y lo había llevado a ofrecer su vida por el hermano que había traicionado. Mientras caminaban, Jacob reflexionaba sobre la misericordia de Dios. Las imágenes de su amado hijo perdido atormentaban su mente, pero la visión de su otra prole, la promesa de unión, lo alentaban. El Dios de mis padres ha sido fiel, murmuró el anciano, su voz cargada de anhelo y esperanza. Él nunca me ha abandonado. ¿Quién soy yo para dudar de su plan? Judá, presintiendo la lucha interna de su padre, sintió un profundo deseo de compartir su transformación. Padre, todo lo que hemos vivido ha sido un camino hacia este momento. José ha sido un instrumento en las manos del Señor. A través de su sufrimiento hemos sido restaurados. Judá con ello anhelaba no solo legar el entendimiento de su propio perdón, sino también inspirar a Jacob a depositar su angustia en el Dios que todo lo ve. Mientras avanzaban, la nube de la incertidumbre que había estado sobre ellos comenzaba a disiparse, dejando pistas de luz en su travesía. La historia del pueblo giraba en torno a ellos como un tapiz magnífico que solo Dios podría tejer. Él nos ha llamado por nombre, pensó Judá, y por eso nuestra historia está entrelazada de tal manera que sería imposible comprenderla sin su intervención. Al alcanzar la frontera de Egipto, una quietud llenó el aire. Había un profundo sentido de que, más allá de su reunión familiar, había un plan cósmico que aguardaba ser revelado.
Los hermanos fueron recibidos con gran gozo en la casa de José, pero había una tensión palpable. José, que había sido su enemigo y ahora su salvador, se disponía a revelar más que solo su identidad. Traería la redención para toda su familia. Las puertas se abrieron y ante ellos resplandecía José, vestido con las vestiduras de un gobernante. Sin embargo, en sus ojos ardía no solo la atención de un hermano que había sido traicionado, sino también el propósito de Dios que había escrito cada capítulo de su vida. «Soy José», proclamó con voz que resonaba como un trueno en el corazón de Judá. «El Dios de sus padres me ha traído aquí para preservarles vida». Judá se sintió doblegado por el fuego de la revelación. Recordó el día en que había vendido a su hermano, y en ese momento la totalidad de su vida se desnudó ante su ser. «¿Podrá haber perdón para mí, oh José?», preguntó con fervor, sintiendo el peso de su traición reavivarse. La mirada de José, suave y compasiva, le respondió antes de que el propio gobernante hablara. «No temas, hermano mío, lo que hicieron para mal, Dios lo ha dispuesto para bien», expresó José, mientras su voz se llenaba de gracia y perdón. Era un eco de la soberanía de Dios, un recordatorio de que incluso la traición tiene un lugar en su plan redentor. Judá vio en esa declaración un reflejo del futuro que se extendería ante él, uno en el que su propia traición sería parte de un relato mayor. Así, mientras la familia se reunía a su alrededor, la doctrina del perdón y la redención se entrelazó en sus corazones. Judá se dio cuenta de que Dios estaba extendiendo abundancia no solo para ellos, sino para las naciones. El camino de la salvación no se limitaba a su historia, era un despliegue del amor eterno de Dios que abarcaría a todos. Sin embargo, en la profunda profundidad de su ser, Judá sentía que algo aún debía revelarse. La promesa de Abraham y la mirada del futuro aún resonaban. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué más tenía Dios preparado para su pueblo? ¿Y cómo se entrelazaba la historia de Judá con la de toda la humanidad? Mientras miraba en los ojos de su hermano, un nuevo misterio se cernía en la penumbra. ¿Podría ser que la redención de su pueblo fuera solo el principio de un plan divino mayor que cruzara las fronteras de Egipto hacia un futuro establecido por el mismo Dios? Cuando la familia se reunió en el hogar de José, hubo un aire de alegría desbordante, mezclada con una profunda reverencia. La larga separación, los momentos de dolor y el pesimismo acumulado se tornaban en un dulce aroma de restauración. Judá observaba la escena como si estuviese en un sueño. Cada rayo de luz que entraba por las ventanas era testimonio de la gracia inmerecida de Dios. José, moviéndose entre sus hermanos con gentileza, comenzó a hablar de nuevo. «Tengan por seguro que no habrá más cosas que temer. El hambre que han enfrentado no solo fue un desafío físico, fue un acto de Dios que permitió que les enviara aquí. Él ha hecho que yo esté en esta posición para garantizar su vida y la de toda la casa de Jacob». Judá sintió que su corazón se estrujaba con cada palabra. ¿Cómo pudo Dios transformar el sufrimiento en salvación?, reflexionó. ¿Y cómo puede haber paz en medio de tanto dolor? Pensamientos como sombras danzantes recorrían su mente. Comprendía que había un propósito en todo, pero el eco de su traición cuidadosamente guardada resonaba en su interior. Con la voz firme, José confrontó a sus hermanos nuevamente. «Ahora que han llegado, deben entender que el verdadero propósito de mi presencia aquí va más allá de este momento. El plan de Dios es más vasto de lo que pueden ver en este instante. No se trata solo de escapar del hambre, sino de ser reunidos en una nación que se levantará». Hasta entonces, Judá no había considerado la dimensión colectiva del destino de su familia. ¿De qué manera estaremos entrelazados en el futuro? ¿Esta nación?, se preguntó, como un caballero ante un enigma. Comprendió que Dios no solo restauraba a los hombres, sino a las generaciones. Mientras tanto, José miraba el rostro de cada hermano, el reflejo de sus historias grabadas en sus expresiones. Los días se acercan cuando su familia se convertirá en un pueblo grande y poderoso. Este será un tiempo de pruebas, pero también de gloria en Dios, donde seremos un pueblo que dará luz a las naciones. Judá palpitó de asombro.
Visiones bíblicas comenzaron a entrelazarse en su mente. Las promesas que habían sido dadas a Abraham, Isaac y Jacob ahora parecían cobrar vida en ellos. ¿Es posible que incluso mis errores alimenten el destino divino? Pensó. ¿Que mis actos, aunque torcidos, sirvan para un bien mayor? Entonces, sintiendo como si el ciclo del pasado se cerrara, preguntó: ¿qué debemos hacer, hermano, si el camino de nuestra familia está unido al futuro de Egipto y de otras naciones? ¿Cuál es nuestra parte en esta historia? José sonrió, sabiendo el viaje íntimo de cada uno de sus hermanos. Deben permanecer aquí y serán conducidos en giros misteriosos. Su historia como pueblo será una revelación de cómo Dios usa incluso nuestras caídas y redenciones, tanto personal como colectiva. Las palabras de José calaban profundamente, y Judá sintió un nuevo fuego arder en su ser, el deseo de buscar la guía de Dios en este nuevo viaje. La pregunta rebotaba en su espíritu: ¿qué más hará el Señor? ¿Cómo se desatará su plan soberano? En ese momento, un viento suave pareció soplar en la habitación, llevando consigo un susurro que resonaba como un eco de promesas antiguas, recordándoles a todos que no solo estaban en medio de un reencuentro, sino que estaban en la orilla de una historia más grande que ellos mismos. El misterio de lo que vendría llenó la sala de una anticipación sagrada. Esto es solo el principio, pensó Judá, ahora con el corazón envuelto en esperanza. La crónica de su vida tomaba un rumbo diferente, pero había más que debía ser revelado. ¿Estaba esa reunión en Egipto un preludio a la liberación no solo de su familia, sino de un pueblo entero? Así, se dejaron llevar por la promesa del futuro, un futuro que se desplegaría bajo la soberanía del Dios de sus padres. Mientras la luz del atardecer se deslizaba suavemente a través de las ventanas, bañando el hogar de José en un dorado resplandor, la atmósfera se tornó más solemne. José, observando a sus hermanos cuya esperanza había sido restaurada, los condujo hacia una mesa donde se reunirían para compartir sus historias perdidas en el tiempo. Con cada relato que emergía, el dolor de sus corazones comenzó a entrelazarse con los hilos de redención y propósito. Escuchen, hermanos, comenzó José, su voz resonando con el peso de su experiencia. Lo que el enemigo ha pensado para mal, Dios lo ha transformado para bien. Aunque nuestros caminos han sido torcidos y llenos de sombra, Él siempre ha tenido un plan. Es el mismo Dios que le prometió a Abraham que sus descendientes serían como las estrellas del cielo. Judá, sintiendo el ardor en su pecho, se inclinó hacia adelante. José, nunca pensé que nuestras acciones podían relatar una historia de salvación. Me arrastró mi egoísmo y vendí a mi propio hermano. Pero tú has sido un canal de vida, no solo para nosotros, sino para muchos. El recuerdo de su traición se alzaba sobre él, pero también florecía la esperanza de que incluso en sus fallas, la justicia divina pudiera revelarse. ¿Es esto lo que Dios ha hecho?, pensó. ¿Ha usado mi falta de amor para traernos a este momento de redención? Sí, Judá, le respondió José, discerniendo sus pensamientos. Cada paso del sufrimiento ha llevado a un encuentro que glorifica a Dios. Y esto, hermanos míos, es nuestro legado. Seremos un pueblo. No solo existiremos, seremos luz para las naciones. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La familia que había sentido el desamparo estaba ahora en la senda de un destino que resonaba con la promesa. Simón, empapado de emoción, levantó su copa. Brindemos entonces, no solo por nuestra restauración, sino por lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Mientras las copas chocaban, una sensación de unidad y propósito se cernía sobre ellos, y la fragancia de su reconciliación alcanzaba los cielos. Pero en medio de la celebración, una sombra sutil de distracción se deslizó en el corazón de Judá. Con una mezcla de gratitud y temor, llenó su mente la consideración de lo que había ocasionado. El peso de su culpa aún le sentaba pesado como rocas en sus zapatos. José preguntó finalmente: ¿qué se espera de nosotros en esta nueva era? ¿Dónde encajamos en el propósito divino que se despliega?
A medida que las palabras surgieron de su boca, el aire se volvió tenso, como si la respuesta estuviera a punto de ser revelada. Deben ser pacientes y diligentes, respondió José con gravedad. El camino no estará exento de pruebas, pero cada desafío será una oportunidad para demostrar que el Dios de nuestros padres es un Dios de pactos. Debemos vivir en unidad y andar en la justicia. La conversación cobró vida, cada uno de ellos compartiendo sus miedos y sus esperanzas. Un nuevo resplandor brilló en el rostro de Judá. Si nuestros fallos han llevado a este encuentro, qué gloriosa obra vendrá de nuestra sumisión a su guía, pensó, mientras el Espíritu de Dios parecía envolver la habitación, infundiéndolos con fe renovada. Al caer la noche, la familia se retiró a sus habitaciones, pero Judá permaneció despierto, un torbellino de pensamientos dando vueltas en su mente. ¿Qué más hará el Señor?, repetía en su interior, sintiendo el peso de un revelador misterio. ¿Debo estar preparado para lo que venga? ¿Será que nuestro destino se entrelaza con el futuro de una nación y quizás aún más allá? Justo antes de que el sueño lo consumiera, una vislumbre de visión lo captó. El futuro de Israel tejido en la historia del Egipto que lo había acogido. La promesa de libertad brotaba y así su corazón palpitaba en expectativa. Judá cerró los ojos, su mente enfocándose en el susurro de Dios. Lo que se ha querido destruir, el Señor lo levantará, murmuró. Con ese pensamiento se entregó a un sueño profundo, los ángeles cantando en la noche, preparando el camino hacia un destino aún no revelado, un futuro bajo la soberanía perfecta de Dios. En la quietud de la noche, un profundo silencio envolvía la casa de José. Las estrellas titilaban en el cielo, como los destellos de esperanza en los corazones de aquellos hombres. Judá, inmerso en sus pensamientos, se encontró en una encrucijada entre su pasado y el destino que Dios había tejido para él y su familia. Las palabras de su hermano resonaban en su mente como el eco de la verdad divina. Cada desafío será una oportunidad para demostrar que el Dios de nuestros padres es un Dios de pactos. A medida que la oscuridad se apoderaba del entorno, Judá se sintió inquieto. La visión que había tenido antes de dormir aún danzaba frente a sus ojos. Se levantó de su lecho y salió al patio, donde la brisa nocturna arrastraba consigo un susurro de promesas. Allí, rodeado por la frescura del aire, se arrodilló y elevó su voz al cielo. «Oh Señor de mis padres», clamó con fervor, «lo que he hecho pesa en mi alma. Te ruego que me muestres el camino, que mi corazón esté preparado para lo que has de hacer. ¿Qué significa este propósito que has trazado para nosotros?». En el silencio que siguió a su clamor, las estrellas parecieron brillar con más intensidad, como si en su luz se ocultara la respuesta. Judá sintió una ola de paz invadir su ser. No obstante, una nueva carga se cernía sobre él. Había una revelación que el Señor estaba a punto de confundir, un eco de lo que vendría. Mientras tanto, en el interior de la casa, José despertó de un sueño inquieto. En su corazón, las inquietudes de su familia lo mantenían despierto, especialmente las de Judá. Durante años, sus lazos habían sido rotos y ahora parecían entrelazarse nuevamente bajo la providencia de Dios. ¿Qué más debo hacer para guiarlos hacia la plenitud de su propósito?, se preguntó en voz baja. En su inquietud, se levantó y se dirigió a la sala, donde un fuego aún titilaba débilmente. Allí, la luz danzante proyectó sombras que revelaban rostros de una familia que se había perdido y encontrado al mismo tiempo. La carga de liderazgo pesaba sobre los hombros de José y en ese momento sintió que el Señor lo guiaba hacia una revelación. Un viento suave entró por la ventana, como si una corriente de sabiduría lo envolviera, y de repente una voz llenó su corazón. «José, he preparado un camino para ti y tus hermanos. Lo que han experimentado es solo el comienzo. Escucha, el dolor del pasado será el fundamento de un testimonio glorioso. Tú serás el salvador de muchos, pero es necesario que ellos también reconozcan su papel en el plan infinito de redención». José se quedó quieto, sintiendo cada palabra como una carga de gloria.
cada traición, cada lágrima, cada mezcla de emociones sería parte del mural que Dios estaba pintando con su experiencia personal. He aquí, serás como un faro en medio de la oscuridad, y tus hermanos son claves en esta obra. Judá, aún en el patio, finalmente se levantó de sus rodillas, y en el instante en que dio un paso hacia la puerta, sintió que su hermano se acercaba. Sin palabras, se encontraron y sus miradas se cruzaron, reflejando la comprensión mutua de que ambos habían sido llamados no solo a restaurar su propia relación, sino a desempeñar un papel crucial en un plan mayor. José, dijo Judá, su voz entrecortada por la emoción, siento que el Señor está a punto de hacernos revelar algo asombroso. Debemos estar preparados. Así, en esa noche cargada de promesas, la conexión que había sido la semilla de discordia se convertía en el inicio de una obra maestra divina. Ambos hombres se prepararon para lo que vendría, sintiendo que la revelación estaba a la puerta. A medida que una nueva aurora comenzaba a asomarse, la historia de un pueblo entero pendía del hilo de su obediencia. Lo que se ha querido destruir, el Señor lo levantará, resonó en sus corazones, mientras esperaban la manifestación del poderoso plan de Dios, un misterio que, aún por descubrir, prometía cambiar el rumbo no solo de su familia, sino de la historia misma. Al despuntar el alba, los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las rendijas de la casa. Judá, con el alma aún revuelta por la noche de clamor y entrega, se sentó sobre su cama, sintiendo que la luz traía consigo un nuevo propósito. José, ya despierto, se preparaba para reunir a su familia en torno a un desayuno sencillo pero significativo para abrir sus corazones y discutir el misterioso plan que Dios les había revelado. Es tiempo de que hablemos, dijo José con voz firme pero amorosa, convocando a todos a la mesa. Hay en nuestro corazón un mensaje que debe ser compartido y un camino que debemos seguir. Los demás hermanos llegaron lentamente, todavía con la niebla de la noche en sus ojos, pero al ver la seriedad en el rostro de José, entendieron que este día sería diferente. Hemos pasado por tiempos de oscuridad, pero el Señor ha estado con nosotros, comenzó a explicar José. Las pruebas que hemos enfrentado son parte de un plan divino que no siempre entendemos, pero estamos llamados a avivar nuestra fe mientras buscamos su voluntad. Judá sintió que el peso en su pecho se aligeraba con cada palabra de su hermano. Mientras el sol ascendía más alto en el cielo, la brisa suave traía la promesa de un nuevo comienzo, y en su corazón crecía la esperanza de redención no solo para él, sino para todos. «Hermano», interrumpió Judá, alzando la voz con un tono que batía entre el miedo y la determinación, «no debemos temer. Lo que hemos hecho en el pasado, aunque doloroso, no puede impedir que busquemos lo que el Señor desea de nosotros. Estamos aquí, ahora, juntos». Una profunda calma se estableció mientras cada hombre se miraba a los ojos. El camino que tenían por delante no estaba claro, pero el compromiso de avanzar juntos iluminó sus rostros. Cada uno de ellos experimentó un sentido renovado de unidad, una fuerza nacida del amor y del perdón. Entonces, en medio de aquellas palabras tibias de esperanza, una voz interna pareció hablar a Judá. Era un eco, profundo y resonante, que provenía de su pasado, recordándole sus propios fracasos, su traición. La historia de la discordia entre ellos se desnudaba ante su mente, pero en su espíritu también había un susurro que decía: el arrepentimiento precede a la reconciliación. De pronto, una sombra pasó entre ellos y un escalofrío recorrió el patio de la casa. Judá comprendió en ese momento que la confrontación con su pasado era un paso esencial hacia el futuro que Dios deseaba para ellos. Volvió su mirada hacia sus hermanos y con el corazón latiendo fuertemente, dijo: «Hermanos, he pecado contra mí mismo y contra vosotros. Vendí a nuestro hermano José, y ese acto nos ha llevado a este lugar. Pido perdón y me entrego a la obra del Señor».
las palabras cayeron como una suave lluvia sobre el desierto de su alma, y los rostros de sus hermanos se suavizaron ante la humildad del arrepentimiento. En ese instante, la atmósfera se transformó, la tensión se disipó y el amor que habían estado entrelazando en silencio comenzó a fluir con fuerza renovada. Eso es, Judá, el arrepentimiento es la semilla de la unidad, respondió Simón, moviendo la cabeza en señal de aprobación. El Señor ya ha mostrado su misericordia y nosotros debemos hacer lo mismo. José, al observar esta escena de reconciliación, sintió que el propósito del Altísimo se cumplía en sus corazones. En su espíritu, él sabía que el amor de Dios no solo era suficiente para sanar las heridas, sino que también era la esencia misma de su misión futura. Mientras se abrazaban entre lágrimas y risas, algo poderoso se sintió en la casa. Era como si la gloria de Dios hubiera hecho morada entre ellos. Cada uno de ellos tuvo la certeza de que su historia estaba cambiando y que una obra magnífica estaba por desplegarse frente a sus ojos. A medida que se dispersaban para la jornada, una voz interior resonó en el corazón de José. Hoy ha comenzado la redención. Lo que está por venir será un testimonio de mi gracia. Con esto, la familia se preparó para enfrentar el nuevo día, sintiendo la vibrante promesa de algo que aún no habían visto, un propósito revelador que desataría el poder transformador de Dios en el corazón de su pueblo. Está por llegar el tiempo de pruebas, murmuró Dios a sus corazones, pero en su aflicción hallaréis un nuevo destino. Escuchen con atención. Su vida es parte de un plan mucho más grande del que nunca imaginasteis. El sol ya se asentaba en su plenitud, trayendo consigo una luz cálida que envolvía a la familia de Jacob. Judá, al salir al aire fresco de la mañana, sintió los ecos de su confesión resonando en su interior. Cada paso que daba parecía estar guiado por una fuerza que no reconocía del todo, pero que lo empujaba hacia un propósito mayor. Recordando las palabras de su hermano José, reflexionó una vez más sobre el arrepentimiento y su poder para transformar. A menudo, los caminos del Señor son misteriosos y difíciles de entender. Mientras Judá se dirigía hacia el campo, el eco de la voz interna seguía resonando. Tu vida es parte de un plan mucho más grande. El panorama que se extendía ante él era deslumbrante, pero también opresivo, como si la tierra misma esperara un cambio divino. En el horizonte, sus hermanos se encontraban dispersos, ocupados en sus tareas diarias, y Judá sintió que podía acercarse a ellos con un espíritu renovado. La tierra estaba labrada profundamente, y los sonidos de sus manos moviéndose con ahínco hacia la cosecha vibraban como una melodía de unidad en el aire. No obstante, el viento que soplaba traía consigo un leve murmullo, como si las hojas de los árboles hablaban de un destino inminente que aguardaba a ser revelado. Judá llamó Simón desde un extremo del campo, su mirada llena de curiosidad y confianza. Te he visto meditar en las cosas del Señor. ¿Qué te preocupa? Judá, sintiendo la calidez de la pregunta, tomó un respiro profundo y decidió abrir su corazón. Hay algo más que debemos reconocer, comenzó Judá, su voz firme pero serena. Nuestro camino aún no ha terminado. El arrepentimiento no es solo un acto, sino una jornada. Necesitamos estar listos para lo que el Señor nos tiene preparado. A su alrededor, sus hermanos se acercaron, formando un círculo, y la atmósfera cargada volvió a transformarse. Mientras andemos juntos, también debemos estar dispuestos a enfrentar nuevas pruebas, dijo José, uniéndose al grupo, porque el sacrificio que hemos ofrecido es solo el comienzo de un viaje hacia la redención. La mirada en sus ojos transmitía una comprensión profunda de su historia compartida, una herencia de luchas que estaban dispuestos a enfrentar con valentía. Sin embargo, el cielo comenzó a oscurecerse y un viento frío cortante se levantó de repente, trayendo una sensación de inquietud.
«Espera», dijo Rubén con urgencia, señalando hacia el horizonte. Un grupo de comerciantes se acercaba, cargando sacos y especias de tierras lejanas. En su mirada había un desasosiego, como si anticiparan dificultades. «Podría ser el Señor que trae el momento decisivo», comentó Dan, observando detenidamente. «Tal vez están aquí para probar nuestra fe y ver si somos dignos de lo que hemos reclamado». Sus palabras apremiaron a Judá y sus hermanos a prepararse, aunque el futuro parecía incierto y peligroso. Unos momentos después, los comerciantes llegaron, ofreciendo sus bienes a la familia de Jacob. Sin embargo, algo en sus rostros dio una señal de advertencia, una sombra de intriga que llenó el aire. Uno de ellos, un hombre de cabello rizado y ojos astutos, se acercó a José con un tono misterioso. «He oído historias sobre un hombre que soñó y que está destinado a ser elevado. Vuestros días de aflicción pueden estar contados, pero también puede haber un precio». Las palabras resonaban como un eco de las antiguas profecías. Judá sintió una ola de inquietud. Se preguntó si esa era la forma en que Dios iba a manifestar su plan, una mezcla de desafío y oportunidad. En su corazón, una convicción creció, que debía estar alerta y preparado para cualquier revelación divina que pudiera venir. Una pausa se estableció en el aire, y los hermanos intercambiaron miradas de incertidumbre. Mientras tanto, Judá sentía que la voz interior parecía decirle: «El tiempo de cumplir las promesas se acerca. Estad listos, porque el sacrificio que está por venir no será en vano». Con cada paso adjudicado en la dirección del comerciante, se adentraban más en un viaje que prometía revelar la gloria de Dios en sus vidas. «¿Qué debemos hacer, Señor?», murmuró Judá en su corazón, esperando la respuesta. La historia de su transformación se estaba escribiendo, y quien iba a liberar su pasado estaba tan cerca como el amanecer. Y en un susurro profundo, el cielo pareció contestar: «Pronto conoceréis el propósito que está oculto. La redención se aproxima, y vuestro fiel anhelo será probado, porque la gloria me será devuelta». Mientras el día avanzaba y el sol se alzaba en el horizonte, la tensión entre Judá y los comerciantes se sentía palpable. Judá, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó más, sintiendo que estaba al borde de un umbral divino. Las palabras del comerciante resonaban en su interior como un eco en las montañas. Un hombre que soñó, destinado a ser elevado. En su mente, una pregunta surgía con creciente intensidad: ¿cómo se entrelazaban esos sueños con las promesas de Dios para su pueblo? «José», llamó Judá con firmeza, su voz sonando como un tambor en medio de la brisa. «Este hombre parece saber más de lo que aparenta. Debemos indagar sobre sus intenciones y lo que tiene reservado para nosotros». Sus hermanos se reunieron, formando un círculo protector alrededor del comerciante, que parecía estar en la frontera entre la esperanza y el temor. El hombre, advirtiendo la seriedad de las miradas que lo rodeaban, sonrió con astucia. «He traído propuestas de tierras distantes, donde el hambre no deja huella. Pero su valor no se mide solo en oro y plata. El coste es más elevado: la fe y el sacrificio». Su voz era suave, pero cada palabra caía como las hojas secas de un árbol en otoño, llevando consigo la fragilidad de la situación. «¿Qué quieres decir con eso?», interrogó Rubén, frunciendo el ceño ante la insinuación de sacrificios. «Ya hemos sufrido bastante, y nuestros corazones están viendo la luz de la redención. No necesitamos más pruebas». El comerciante, sin desvanecer su sonrisa, replicó: «Lo que yo ofrezco es esperanza, pero su aceptación requiere valentía. Ustedes han estado entrelazados en la trama de una historia mayor, y para entender el papel que jugarán, deberán hacer frente a las sombras del pasado». Judá sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras del hombre resonaban en las profundidades de su ser, volviendo a refrescar memorias de traición y arrepentimiento. Alzó la mirada hacia sus hermanos, sintiendo que todos estaban conectados en este momento, un vínculo antiguo que les unía más allá de las palabras.
Podemos nombrar nuestra historia, dijo Judá, con el peso de su pasado evidentemente resonante en su voz. Todo lo que hemos vivido ha sido parte de un diseño claro y no puedo quedarme atrás. Si hay un sacrificio que debemos hacer, lo haremos juntos, como un solo hombre. El comerciante, al escuchar esto, asintió con aprobación. Así es como se construyen los puentes hacia el futuro, pero deben ser conscientes. El camino hacia la elevación no estará exento de prueba. Las decisiones de hoy definirán sus destinos. La luz del sol, que estaba en el pico de su fulgor, pareció titilar, como si el mismo cielo reflexionara sobre la inquietante revelación. ¿Qué debemos hacer para participar en este plan?, preguntó José, tomando la delantera con una autoridad tranquila que resonaba como el eco de la sabiduría. Judá vio la firmeza en su hermano, tal vez la respuesta a sus dudas y el propósito divino que tanto anhelaban estaba a punto de ser revelado. El comerciante dejó que un silencio pesara, llevándose el aire de tensión antes de hablar nuevamente. Debéis entregaros, no solo como individuos, sino como una familia. Tal vez haya un intercambio. La libertad que buscan y los caminos que emprenderéis están conectados. Un sacrificio tangible perdurará como testimonio del poder que yace en la unidad. Judá sintió que sus entrañas se retorcían. La imagen de su traición a José regresó, pero también el brillo de la redención que había experimentado. Si este sacrificio es el modo de seguir adelante, dijo, su voz temblando con fervor, estamos dispuestos. Cada uno de nosotros está preparado para llevar la carga de nuestro pasado por el bien de nuestro futuro. Un murmullo de asombro recorrió el grupo de hermanos. La atmósfera empezaba a cambiar, como si una brisa fresca soplara sobre un campo seco, trayendo consigo la posibilidad de lluvia. Los rostros se iluminaban a medida que la comprensión comenzaba a florecer en sus corazones. Desde el principio, Dios ha tenido un propósito para nosotros, intervino Simón. Nuestra historia ha estado marcada por la lucha, pero en este nuevo amanecer podemos cambiar el destino. Sin embargo, el comerciante, observando el fervor en sus frentes, «Ojos», agregó, «no será fácil. Habrá resistencia y su fe será probada muchas veces, pero el sacrificio también simboliza un nuevo pacto, una oportunidad para encontrar no solo liberación, sino redención no solo individual, sino comunitaria». Judá sintió el peso de sus palabras. La historia de su familia no solo había sido suya, estaba ligada a algo más grande. Como lo dijo nuestro hermano, debemos tener fe, no solo en nuestros sueños, sino en el propósito que Dios tiene para nosotros, dijo, reafirmando el llamado a la unidad. Así, junto con el vendedor, comenzaron a trazar los términos de la propuesta. Aunque lo desconocido se alzaba ante ellos como un gran mural en blanco, Judá sabía que el sacrificio era solo el comienzo. La historia de su redención personal estaba ahora entrelazada con la restauración de su linaje y, en última instancia, de las naciones. Sin embargo, en la profundidad de su ser, una pregunta asomaba. ¿Sería este sacrificio el verdadero precursor de la llegada de un Salvador, el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo? Mientras sus hermanos debatían con el comerciante, Judá sintió la carga de ese misterio más profundo. ¿Acaso podrían ellos, los hijos de Jacob, ser parte del plan soberano de Dios que se manifestaría a través de toda la humanidad? Mientras el mercado despertaba a su alrededor y las voces mezcladas generaban un canto de esperanza, Judá se dio cuenta de que cada decisión que tomaran podría reflejar señales de lo que estaba por venir. Él estaba preparado para enfrentar no solo sus sombras, sino los propósitos divinos en una historia mucho más grande. Así, una nueva mentalidad se apoderó de él. Lo que sucediera más allá de esa jornada ya estaba latente en los corazones de los hombres, sembrando el camino hacia la antaño esperada redención del mundo.